El problema de autoridad. Tercera parte. Un maestro con un problema de autoridad es simplemente un alumno que se niega a enseñar a otros. El maestro con problemas de autoridad quiere mantenerse a sí mismo en una posición donde pueda ser utilizado y percibido de manera errónea. Ello hace que esté resentido con la enseñanza e insista en afirmar que su resentimiento se debe a lo que ésta le ha hecho. La única vía de escape de este particular aspecto del desierto sigue siendo abandonarlo. Para abandonarlo hay que liberar a todos los involucrados, negándote por completo a implicarte en cualquier forma de honrar el error. Ni el maestro ni el alumno están aprisionados por el aprendizaje, a menos que lo utilicen como un ataque. Si lo utiliza como un ataque, estará aprisionado tanto si enseña como si aprende, o si rehúsa involucrarse absolutamente en el proceso. Concebido debidamente, el rol del maestro es el de conducirse a sí mismo y a los demás fuera del desierto. El valor de este rol apenas puede subestimarse, aunque solo sea debido a que fue al que gustosamente dediqué mi propia vida. Repetidas veces he pedido a mis alumnos que me sigan. Esto significa que, para ser maestros eficaces, ellos deben interpretar la enseñanza como yo la interpreto. He puesto todo mi empeño en enseñarte plenamente sin miedo. Si no escuchas, no podrás evitar el error muy evidente de percibir la enseñanza como una amenaza. Huele de decir que la enseñanza es un proceso cuyo propósito es generar aprendizaje. El propósito final de todo aprendizaje es abolir el miedo. Esto es necesario para que pueda aflorar el conocimiento. El papel del maestro no es el de Dios. A menudo los padres, los maestros, los terapeutas y el clero caen en este equívoco. Es un verdadero malentendido, tanto con respecto a Dios como a sus milagros. Cualquier maestro que crea que la enseñanza es atemorizante no puede aprender porque está paralizado. En realidad tampoco puede enseñar. Bill tenía mucha razón al sostener que este curso es un prerequisito para el suyo. Sin embargo, en realidad estaba diciendo mucho más que eso. El propósito de este curso es prepararte para el conocimiento, el único propósito real de cualquier curso legítimo. Todo lo que se requiere de ti como maestro es que me sigas. Siempre que alguien dice que puede desempeñar bien exclusivamente ciertos papeles, pero otros no, solo es un intento de transigir, que no funcionará. Si Bill tiene la falsa creencia de que está haciéndole frente al problema del miedo, al desempeñarse bien como administrador y como maestro de internos residentes, pero no como maestro de estudiantes, simplemente se está engañando. Él se debe más respeto a sí mismo. No hay nada tan trágico como el intento de engañarse a uno mismo, pues esto implica que te percibes tan indigno que el engaño te viene mejor que la verdad. Explicación. Un padre con problemas de autoridad simplemente es un niño que se niega a ejercer como padre de otros. Maestros y padres pueden demostrar su problema de autoridad no ejerciendo ningún tipo de autoridad, algo análogo al rechazo de Bill a enseñar. O bien pueden demostrar sus problemas de autoridad siendo autocráticos, crueles y dictatoriales con los alumnos. En cualquier caso, son simplemente niños, estudiantes que se niegan a enseñar. Y lo que realmente deseamos enseñar es el perdón, el amor y los intereses comunes que constituyen el fin del problema de autoridad. Bill se sentía amenazado por sus estudiantes debido a que creía que ellos lo atacarían y lo percibirían de manera errónea. Esto era así solo porque estaba aferrado al ataque y así justificaba sus resentimientos del pasado. Si no soltamos nuestro comportamiento infantil y las percepciones erróneas, no podremos
más que seguir con este patrón a lo largo de nuestra vida adulta. La paternidad es una clase útil, puesto que ofrece un medio maravilloso para perdonar a nuestros padres. Cuando uno reconoce el desierto del sistema de pensamiento del ego, lo abandona, no lo analiza, no lo mima con caricias, ni lo ataca, sino sencillamente dice, ya no quiero esto, y desaparece. La manera de abandonar el desierto de la culpabilidad y el odio es liberar a todos de nuestras proyecciones presentes y pasadas, negándonos a honrar el error. Miramos el error de hacer de las percepciones erróneas de otros la base de nuestra propia imagen y decimos, esto no es verdad, y ya no elijo participar en el juego de la proyección. Si dejamos que Jesús nos muestre quiénes somos, yuxtapondremos su verdad con la de nuestros padres y la del mundo, y nos daremos cuenta de que en una reina la cordura y en la otra la demencia. Ahora elegimos la cordura. Bill se sentía prisionero de su papel en la enseñanza y lidió con ello decidiendo no enseñar. Así esperaba escapar mágicamente de la prisión del aprendizaje, pues su ego le advertía que éste lo privaría de su rostro de inocencia. Sin embargo, seguía llevando dentro la prisión del ataque, que determinaba todo lo que hacía. Ser padre significa guiarse a uno mismo y al hijo fuera del desierto de la separación, al no dar a los hijos poder sobre nosotros, ni creer que tengamos poder sobre ellos. Entre las peores cosas que los padres pueden hacer está el otorgar a los hijos el poder de afectarlos. Esto ocurre siempre que los padres se enfadan o pierden la paciencia con los menores. No nos estamos refiriendo al hecho de establecer ciertas normas o hacer cumplir la disciplina, sino a adoptar una actitud de castigo hacia los hijos. Lo mejor que podemos hacer como padres es no jugar en el arenero. Insisto, esto no quiere decir que no establezcamos límites, que no seamos firmes, ni impongamos disciplina cuando se necesite. No obstante, cada vez que perdamos la paz, el hijo gana, lo que significa que pierde así como el resto de la filiación. Lo que necesitamos perdonarle a Dios es que no juegue en nuestro arenero de pecado, culpa y miedo, y por tanto que no haya crucificado a nadie. Jesús quiere decir lo mismo en el curso cuando dice que necesita que lo perdonemos. No son los amargos ídolos que hemos fabricado de Él los que requieren perdón, sino el Jesús verdaderamente amoroso que reconoce nuestras ilusiones como tales. Sabe que son sueños y que su realidad está fuera de ellos. Por lo tanto, no se centra en lo que ocurre en el sueño, quién fue el primero en arrojar la arena, quién sufre, quién muere. A él solo le concierne el hecho de que estamos actuando como niños y quiere que aprendamos a ponernos de pie, superar el arenero y equipararnos con él. Entonces, esta es la clave para ser un padre amoroso y de mentalidad correcta. No damos a los hijos poder sobre nosotros y cuando lo hacemos nos perdonamos. Esto no conlleva la intención de inducir culpa, sino la de aprender que cuando nos alteremos con los hijos, debemos recordar que el enfado no guarda relación alguna con ellos, tal como el enfado de Bill no tenía nada que ver con que su padre destruyera su oficina. Si me enfado por algo que mi hijo me ha hecho, es un indicativo de que yo quería que eso ocurriera. De otro modo, no habría perdido la calma. Por lo tanto, la tarea como padres es recordar que no carecemos de mente, sino que somos una mente plena, y se lo mostramos mediante nuestro ejemplo. Cuando nos sentimos responsables de ellos, reforzamos en nuestros hijos la carencia de mente. Sin embargo, cuando no respondemos a sus acusaciones, les recordamos que ellos son una mente plena. Si son un fracaso como adultos, ello es la consecuencia de su decisión. No les restregamos este hecho por la cara, con lo que estaríamos retosando en el arenero de la culpa, sino que demostramos de manera bondadosa y apacible lo que significa levantarse del arenero del ego. Más aún, reconocemos el error que tienen al levantarse con nosotros y el plan de su ego para permanecer en el arenero y arrastrarnos a participar en el juego de la culpa.
puesto que no somos responsables de los hijos, sino tan solo de nosotros mismos. Jesús le dice a Bill que sus padres no fueron causantes del miedo que sentía a impartir la clase de psicología. El miedo procedía de su propia decisión. La esencia de este mensaje es que la mente de Bill es todopoderosa y que él ya no necesita dar a sus padres o a sus alumnos el poder que es legítimamente suyo. El desierto es el sistema de pensamiento del ego y no podemos guiar a otros fuera del desierto si no nos guiamos a nosotros mismos, y no podemos hacer esto si alguien no nos ayuda. Esta ayuda es el rol de Jesús, que motiva a todos sus hermanos menores a abandonar el arenero y a irse con él. Pero en lugar de irse con él, lo que hizo el mundo fue bajar a Jesús a su nivel, como evidencia en el Nuevo Testamento y los 2000 años de tradición cristiana. Uno de los principales objetivos de Jesús es abolir la necesidad de tenerlo como maestro. Cuando nos levantamos con él y dejamos de ser niños, ya no lo necesitamos. De hecho, ya no hay un él y un nosotros, sino un solo hijo. El rol correcto de padres, maestros o de cualquiera que ostente una posición de autoridad es abolir esa autoridad, incluso si permanecen en ese papel específico. En otras palabras, aprendemos a utilizar la forma para que se desvanezca en el fulgor del contenido, la unidad del amor que nos une a todos. Necesitamos aprender que la diferencia entre maestro y alumno es falsa. Según Jesús, demasiado a menudo los padres, maestros, terapeutas y el clero piensan que ellos son la autoridad, aun cuando dentro del sueño sí tienen un rol de autoridad. Nuestro primer aprendizaje llega mediante la interacción con nuestros padres. Si esa relación ha reforzado nuestro miedo preexistente, todo aprendizaje subsiguiente llevará consigo miedo y separación. Sin embargo, necesitamos aprender que podemos permanecer en el rol de autoridad sin volvernos autoritarios. Utilizando a Jesús como nuestro modelo, aprendemos a ver la diferencia entre tener autoridad y ser autoritarios. En otras palabras, no nos confundimos a nosotros mismos con Dios. El engaño es que somos unos ineptos, discapacitados, defectuosos y fracasados. Este concepto de nosotros mismos no es más válido que ser un perfecto hijo de Dios, porque como cuerpos tenemos que ser los pecadores y no los hijos que Dios creó como Él mismo. Lo que es más, si somos incapaces de funcionar como lo hacen las personas normales, sin duda nosotros no pudimos haber destruido el cielo, dado que somos unos desgraciados del ínfimo nivel. ¿Cómo podríamos haberlo hecho? Así, en este sentido, juzgamos que el engañarnos a nosotros mismos es preferible a la verdad de quienes somos. Una vez más, obviamente hay roles que no son adecuados para nosotros. No todo el mundo tiene que ser un físico nuclear o un profesor, por ejemplo. Jesús se refiere al rol que debidamente hemos decidido desempeñar. El de padres o maestros, por decir algo. Un rol que nosotros elegimos antes de venir y luego insistimos en que no lo podemos hacer. No es que no podamos hacerlo, sino que elegimos no hacerlo.